Más o menos todos teníamos claro que Endrick iba a ser un jugador muy importante en el Real Madrid. Lo que ocurre es que, vistos los antecedentes, mucha gente pensaba que a lo mejor podría haber una opción para el brasileño de ir al Castilla en lugar de pasar directamente al primer equipo. Esto fue algo de lo más comentado precisamente cuando se estuvo escuchando acerca de su nombre, acerca de todo lo que podía ser, acerca de si el Madrid iba a ir a por el fichaje o no. Y bueno, pues evidentemente, puesto que había antecedentes de jugadores que en un principio habían pasado por el Castilla, entre ellos Vinicius Junior o Rodrigo Goes, se pensaba y se esperaba que Endrick recorriera el mismo camino o corriera la misma suerte. Y sin embargo, nos hemos dado cuenta de que parece que no es así. Según Fabrizio Romano, se confirma que nunca fue parte del plan que Endrick marchara al Castilla antes de pertenecer al primer equipo, lo cual viene a ser buena prueba de la importancia que Florentino Pérez dio siempre a este jugador y a este fichaje, que para él no era uno más, sino que por el contrario es un jugador que marca las diferencias y que por tanto debe venir directamente al primer equipo. Fijaos que justo ayer andaba yo preguntando por los aledaños del Bernabéu precisamente al respecto de lo que vosotros pensáis sobre que Endrick sea ya titular con el Real Madrid o que por lo menos tenga la opción de estar en el primer equipo sin pasar, como digo, por la parte del Castilla o, como dicen algunos, por la mili del Castilla, que esto es algo bastante habitual. Pues bien, muchos todavía sois escépticos acerca de lo que puede significar y sobre todo acerca de lo que puede ocurrir con Endrick, teniendo en cuenta que para muchos de vosotros no está del todo hecho, está un poco tierno en términos futbolísticos. Hombre, es cierto que el jugador todavía tiene que demostrar en Europa lo que está empezando a demostrar con Brasil. Si es verdad, en Brasil mejor dicho, sí es verdad que por ejemplo este partido frente a Inglaterra en Wembley, frente a España en el Santiago Bernabéu, luego volviendo a Brasil y marcando otra vez, yo creo que está dando a entender que el jugador está bastante preparado en líneas generales. Eso no quiere decir, por el contrario, eso no quiere decir, por otra parte, que así sea, ¿no? Que efectivamente ya tenga la carta de entrada o la patente de corso para viajar directamente en primera o en business al primer equipo. Eso seguramente tendrá que verlo y evaluarlo Carlo Ancelotti cuando le tenga de frente y le tenga de cerca. Pero sí que es verdad que en mi opinión eso también, lógicamente, Ancelotti no es ajeno a todo lo que ocurre, ni lo que sucede, ni lo que está ocurriendo con el jugador, y que efectivamente ha llamado mucho la atención precisamente por eso, porque al final te das cuenta de que es un muy buen jugador, que tiene muy buena pinta y que en definitiva se puede convertir en un grandísimo crack dentro del primer equipo del Real Madrid si efectivamente las cosas se plantean como creemos que se van a plantear. Por ejemplo, la primera pregunta que viene a la mente de todos es: ¿qué rol o qué puesto ocuparía Endrick, sobre todo por encima de todo con el nuevo debate que se ha creado después de ver a Rodrigo por la izquierda, que es su posición original? Vinicius izquierda, Rodrigo izquierda, Mbappé izquierda y Endrick ¿por dónde? Por el centro. Hay una descompensación total. Entonces, en este sentido, Ancelotti va a tener que trabajar mucho el ataque precisamente para hacer ver y entender a sus jugadores que aquí tenemos que mojarnos y pringarnos todos y que en definitiva lo más importante es precisamente que las cosas salgan, y que cuando digo que tienen que salir es que tienen que funcionar, y cuando hablamos de funcionar tienen que ser entendidas en el sentido de que todos los jugadores tienen que entenderse bien y sobre todo entender que tienen que ser flexibles a la hora de pensar que efectivamente lo más importante aquí, digamos, el bien más grande es el del Real Madrid, o sea, no es el bien particular, sino el del Real Madrid. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a tener que esperar un poco para ver cómo Ancelotti soluciona todo esto, pero como veis, Fabrizio Romano lo ha tenido claro en el sentido de que para él, efectivamente, Endrick es un jugador que va a ir al primer equipo, según las noticias que le han llegado, y desde luego no había ni mucho menos intención de hacer lo contrario, por lo menos intención de que se viera de otra manera. Así que bueno, por lo menos para que lo sepáis, una noticia curiosa que ha salido hace un ratito y de la que quería informaros precisamente por eso, porque bueno, pues al final Endrick es un muy buen jugador y el plan que hay con él en principio es que venga o suba directamente al primer equipo y que no se quede por atrás. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y si efectivamente las cosas van así, nosotros tan contentos, porque lo que queremos en definitiva es ver a Endrick con los nuestros. Y luego vamos a saltar ya a otra noticia que se ha conocido hoy y que sin embargo es de hace
muchos años. Sabéis que Kai Havertz en su momento fue de interés del Real Madrid, pero fijaos cómo vuela el tiempo, que os estoy hablando del año 2020, cuando el jugador jugaba en el Bayer Leverkusen y estaba empezando a destacar por su capacidad anotadora. Pues bien, el Real Madrid efectivamente se interesó en su momento por Kai Havertz, pero en plena pandemia el problema es que el Real Madrid no tenía liquidez. Fijaos cómo estaban las cosas y no se lo podía permitir. Encima era un jugador por el que te pedían 80 millones de euros y eran los tiempos en los que el Real Madrid iba con la cartera por delante y prácticamente todo el mundo entendía que el equipo blanco tenía dinero y que por tanto había que sacarle el máximo posible. Por aquel entonces Florentino no tenía todavía, yo creo, en mente el plan que inició a partir de todos esos abusivos precios que le exigían. Pues bien, el CEO del Bayer Leverkusen ha desvelado que el Real Madrid era la primera opción de Kai Havertz, pero el problema es que no tenía liquidez y como no quería esperar directamente fichó por el Chelsea y luego es verdad que marcó el gol de la final de la Champions que le dio el título al Chelsea y se fue a Inglaterra porque quería ganar títulos. Acordaos que no hace tanto tiempo el Real Madrid no era el imán que supone hoy para muchos futbolistas de calidad. El Real Madrid era un buen equipo, lógicamente tenía su estatus dentro de Europa, pero no era ni mucho menos lo que entendemos hoy por un auténtico equipazo, como efectivamente hemos terminado formando y no necesariamente a base de talonario. Entonces, en este sentido, bueno, pues al final las cosas son como son. Es verdad que Kai Havertz pudo marcar ese gol, pero también es verdad que tuvo que regresar a Alemania tras, en mi opinión, una fallida etapa en la Premier. No despuntó en el Chelsea, un Chelsea que se venía a menos. Honestamente creo que fue una de las grandes decepciones junto con su compatriota, ya ni, joder, no me sale ni el nombre, fijaos si es importante, pero que por cierto también estuvo cerca de fichar por el Real Madrid, el chaval este rubito, también alemán. Vaya, no me sale el nombre. No lo recuerdo. Vaya, hombre. Bueno, es igual. Kai Havertz y el otro chico que también era joven y también estuvo interesado, jugaba en el Leipzig. Bueno, es igual. Y además volvió a Alemania también. Bueno, después de esa etapa fallida, pues al final ha terminado en el Arsenal, donde está, lógicamente, pues junto con el resto del equipo, teniendo una temporada, pues así, más o menos aceptable, pero desde luego Havertz estaba llamado a ser un auténtico crack y sin embargo no se convirtió en tal, en mi opinión, porque no terminó de llegar al Real Madrid. Que luego vaya usted a saber, que luego lo mismo efectivamente hubiera venido al Real Madrid y no hubiera funcionado. O sea que luego tampoco sabes realmente si este tipo de cosas van a suceder o no, pero bueno, en cualquier caso por lo menos que lo tengáis claro que Havertz efectivamente sí que fue un objetivo del Real Madrid, pero por desgracia no consiguió transformarse o por lo menos no consiguió vestir la camiseta blanca porque parece que el Real Madrid con sus problemas de liquidez pues no podía hacerle frente al fichaje. Por cierto que por aquella época también fue en la que tuvimos que renunciar a Achraf Hakimi y venderlo precisamente para obtener liquidez. Lo vendimos al Inter de Milán. Así que bueno, pues nada, por lo menos que quede como anécdota curiosa toda esta historia de fichajes que a mucha gente le interesa y por eso os la he venido a dejar aquí.